cáncer de mama, refuerzo número 4, patrones de manejo. Entonces, antes de arrancar propiamente en materia, vamos a hablar de los scores de recurrencia, o sea, pruebas genómicas de recurrencia que son importantes en forma exclusiva en este momento para pacientes con cáncer de mama de estadio temprano con patrón luminal, porque esencialmente la pregunta que se está haciendo quien está enviando estos tests es si vale la pena hacerle quimioterapia adyuvante o no a este grupo de pacientes. Entonces, básicamente la idea es que se envía una muestra del tejido y se evalúa el patrón de transcripción, o sea, el RNA mensajero de ciertos genes. Hay unos de 21 de genes, otros de 70 genes, hay varios. El que yo recomiendo a mis pacientes es el de 21 genes por razones que ahorita voy a explicar. Entonces, analizan los genes y dependiendo si expresan genes que denotan agresividad tumoral, le confieren un alto puntaje, y si no tiene esos genes de alta agresividad, le dan un bajo puntaje. Entonces, los que tienen un puntaje bajo tienen menos riesgo de recaída, y los que tienen un puntaje alto tienen más riesgo de recaída. Eso se traduce al final en que los que tienen bajo riesgo de recaída tienen poco beneficio de quimioterapia, entonces se les da solamente terapia endocrina. En tanto que los que tienen alto riesgo de recaída, pues obviamente se benefician también de terapia endocrina porque tienen enfermedad luminal, pero además hay que darles quimioterapia adyuvante. La razón por la que yo digo el de 21 genes es porque tiene esta característica, y es que el 80% de esos, cuando se mide en pacientes con T1 o T2N0, M0, el 80% salen de bajo riesgo, entonces se logra evitar la quimioterapia al 80% de las mujeres. Los otros tests no tienen tan buen desempeño en ese aspecto, más mujeres reciben quimioterapia cuando se utilizan esos otros tests, que son un poquito más baratos y tienen alguna acogida en la ciudad. Entonces, la probabilidad de que se necesite quimioterapia es del 20% cuando se utiliza el test de 21 genes. Nadie ha comparado los diferentes tests, entonces uno, pues digamos que uno se casa más o menos con uno u otro. Entonces veamos que una secuencia de tratamiento normal de un cáncer de mama luminal temprano. Uno puede arrancar con cirugía, ¿cierto? De la definición de temprano es que uno puede arrancar con cirugía, en cierta manera, hacer radioterapia solamente si hay ganglios comprometidos o si se hizo una cirugía preservadora de mama. O sea, si en el momento de hacer la patología se encontró, por ejemplo, que el ganglio centinela estaba positivo, hay que hacer radioterapia. Y si la cirugía no fue una mastectomía, hay que hacer una cirugía preservadora de mama. Se hace quimioterapia solamente si es N positivo, la prueba genómica, por lo menos la que yo utilizo, no está todavía, digamos, oficialmente aprobada para ganglios positivos. Ahí estamos a la espera de los resultados de un estudio que de pronto también nos dice que pues, se puede en algunos pacientes limitadas, pues, o en algunas pacientes seleccionadas con ganglios positivos, de pronto se pueden beneficiar de prueba genómica, pero todavía no estamos ahí. O también se le da quimioterapia a los que ya tienen la prueba genómica que les dio de alto riesgo. Y siempre se les da terapia antiestrogénica, ¿sí? Por 5, por 10 años, como se vio en el refuerzo anterior. Otra secuencia, también pacientes de temprano, cáncer temprano luminal. Uno puede arrancar con quimioterapia. ¿Para qué? Para bajar el tamaño del tumor y permitir que se pueda hacer una cirugía preservadora de mama. Esa es como la indicación más importante. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Pues que le estaríamos dando quimioterapia a todas, incluyendo el 80% que no lo necesitaba en caso de que fuera una paciente con un T1, T2N0. Entonces, digamos que cada vez vemos menos eso en luminales, ¿sí? Cada vez en enfermedad muy temprana ya no estamos corriendo a hacer tanta quimioterapia antes de la cirugía porque se pierde de pronto la oportunidad de que de pronto no necesita quimioterapia adyuvante. Después se hace la cirugía y se hace radioterapia, de nuevo con la misma indicación, si tiene ganglios positivos o si tiene cirugía preservadora de mama.
Recuerden que esto es una enfermedad temprana, o sea, no pueden medir más de 5 centímetros porque por definición no sería temprana. Y obviamente como tiene terapia, como es luminal, se le debe dar terapia antiestrogénica por 5 o 10 años y también con las mismas consideraciones que vimos. Miren que entonces un mismo caso clínico puede ser manejado de dos maneras distintas. ¿Qué pasa en caso de que sea un luminal localmente avanzado? ¿Cierto? Usualmente cuando es localmente avanzado, quiere decir que el cirujano tiene dificultades para hacer una cirugía oncológica, o sea, una cirugía con márgenes libres, bien sea porque tiene un gran compromiso axilar o porque tiene una gran masa mamaria que es difícil de resecar o porque tiene compromiso de tejidos extramamarios, la piel o la parrilla costal. Entonces se trata de hacer una quimioterapia para pasar de irresecable a resecable, se procede con cirugía y siempre hay que hacer radioterapia. Por obvias razones, pues casi que desde el momento en el que tenemos el diagnóstico de localmente avanzado, independientemente de la cirugía, pues una mastectomía requiere radioterapia. Y por supuesto, después necesita antiestrógenos también por 5 o 10 años. Veamos ahora qué pasa con los triple negativos. En general, la enfermedad triple negativa tiende a recomendarse quimioterapia desde el principio. Por varias razones y tal vez es la modalidad más importante, pero voy a explicar la razón más importante en unos segundos. ¿Sí? Se hace la cirugía y se le da radioterapia dependiendo si es las mismas indicaciones, si es T3, si es T4, si tiene cirugía preservadora de mama o si es N positiva, ganglio positivo, son las indicaciones de radioterapia. Pero aquí está la verdadera razón por la cual es importante pensar en dar quimioterapia inicial. Si uno le da quimioterapia inicial, se puede dar cuenta en la cirugía si tuvo respuesta patológica completa. Y si tuvo respuesta patológica completa, no necesita más quimioterapia. Pero si no tiene respuesta patológica completa, sí se puede beneficiar de un tratamiento por 6 meses con capecitabina, que es una quimioterapia, una fluoropirimidina, que de otra manera no sabríamos si se da o no. Entonces, la quimioterapia preoperatoria nos da la oportunidad de ver si el paciente puede o no beneficiarse de capecitabina adyuvante, y eso no nos lo daría si le hacemos primero cirugía y después quimioterapia. Como de todas maneras estas pacientes necesitan quimioterapia porque una enfermedad triple negativa es de muy alto riesgo y siempre requiere de quimioterapia, pues realmente no se pierde nada dándola antes de la cirugía. ¿Qué pasa con los cánceres de mama HER2 positivo? Las pacientes de cáncer de mama HER2 positivo se dividen como en dos grandes grupos. Las que tienen enfermedad muy limitada, T1, N0, M0, o sea, menos de 2 centímetros, pueden ser tratadas primero con cirugía, se les hace radioterapia y se les da 1 año de quimioterapia con trastuzumab, ¿cierto? O sea, se le da 3 meses de quimioterapia basada en paclitaxel o un taxano y se les da 1 año de trastuzumab, que es un agente anti-HER2 que se arranca junto con el paclitaxel. De nuevo, la indicación de radiación es la misma si tiene cirugía preservadora de mama. Y miren que no coloco si el N es positivo, porque si el N es positivo, de pronto este manejo de quimio más trastuzumab varía un poquito, pero bueno, y lógicamente se les da, no lo menciono acá, pero lo debería mencionar, se les da antiestrógenos si además de HER2 positivos son receptores hormonales positivos. ¿Qué pasa cuando uno tiene una paciente que tiene esta característica? Voy a volver a poner. ¿Qué pasa cuando uno tiene una enfermedad más avanzada, ¿cierto? En HER2, si tiene o T2 o más, ¿cierto? O N positivo desde la clínica, o sea, ganglio comprometido, o es localmente avanzado. En general, se recomienda, al igual que en enfermedad triple negativo, se recomienda iniciar tratamiento con quimioterapia y terapia anti-HER2 lo más rápido posible, se recomienda, y posteriormente se hace la cirugía y se hace radioterapia dependiendo pues si tiene las mismas indicaciones de radioterapia, si es ganglio positivo, si tiene cirugía preservadora de mama o si es una enfermedad T3 o una enfermedad T4, ya esas son indicaciones de radiación, y se les da terapia anti-HER2 adyuvante. Importante, si se obtuvo una respuesta patológica completa, se puede continuar con el trastuzumab adyuvante por otras 14 dosis. Si la respuesta no fue completa patológica, se les debe cambiar a TDM1, que es el anticuerpo, el anti-HER2 conjugado con droga, que les mencionaba en el refuerzo anterior.
miren ustedes que entonces tampoco tendríamos manera de saber si va a tener respuesta completa o no si no le damos la quimioterapia antes de la cirugía. Entonces eso es una buena razón para que enfermedades que no parezcan que sean pequeñas reciban quimioterapia más terapia anti-HER2 antes de la cirugía para saber si se podrían beneficiar del escalamiento, porque hay una diferencia importante en la supervivencia entre quienes reciben trastuzumab y los que reciben entre los que quedan con enfermedad residual después de la cirugía, o sea que se les ve que en la patología no todas las células se habían muerto, las tumorales, o sea, las que no obtienen respuesta patológica completa. Si no se les da TDM1, les va menos bien que si se les da TDM1, y eso está demostrado en un estudio importante. Y al igual que en otras situaciones, se les debe dar terapia antiestrogénica en caso de que sean receptores hormonales positivos. Entonces, que se pueden combinar con la terapia anti-HER2. ¿Y qué pasa con enfermedad metastásica? En enfermedad metastásica, la enfermedad metastásica se divide como en varios grupos, ¿cierto? Por ejemplo, si es luminal y de bajo riesgo, o sea, que metástasis en el hueso o en tejidos blandos, se le da usualmente un inhibidor de aromatasa más un inhibidor de CDK4/6 como el palbociclib o el ribociclib. Si tiene mucha enfermedad o es triple negativo, se le da quimioterapia de entrada porque si tiene mucha carga tumoral es bueno tratar de disminuirla lo más que se puede, y se piensa que la quimioterapia es un poquito más eficaz en ese aspecto que la hormonoterapia. Y el HER2 positivo, si es HER2 positivo, se recomienda de entrada una combinación de trastuzumab más pertuzumab, los dos anti-HER2, y quimioterapia, docetaxel, con un esquema que se llama Cleopatra, que es el que mejor resultados ha demostrado en su uso en primera línea. Y por supuesto, si hay enfermedad metastásica en el hueso, hay que adicionar alguna droga para proteger el hueso, como los bifosfonatos o el denosumab.